Sin duda que la información que se maneja a nivel mundial tiene una mirada eurocentrista. Si será así que nosotros aquí en este continente Aviala vivimos, convivimos y las democracias de alguna manera también se marcan de una forma eurocentrista, los partidos políticos también tienen una forma eurocentrista, como si fuera hoy en día, después de tantos años de supuestamente de las diferentes independencias, seguimos siendo una sucursal de Europa. Esa es la mentalidad. Lo que voy es a la mentalidad, no a otra cosa. Creo que a partir de 1492 no solamente hubo genocidio y atrocidades, no solamente introducieron enfermedades a nivel salud al ser humano, a su cuerpo, sino ingresaron enfermedades sociales que han sido más letales y siguen hasta el día de hoy que las de la salud concretamente. Porque ese patriarcado, ese machismo vino ahí, fue una de las enfermedades ingresadas, porque la esclavitud vino también con esa invasión, otra enfermedad en la sociedad que tampoco aquí existía. La cosmovisión eurocentrista de poner por encima en la cima al hombre y todo el resto más abajo, restándole importancia, también esa enfermedad vino de ese eurocentrismo. ¿Qué significa esto? Que si el hombre necesita algo, aunque tenga que destruir y contaminar todo, lo hace concretamente. Y eso es lamentable y va muy en contra del pensamiento y la cosmovisión de este continente, que le guste a quien le guste, es nuestra cosmovisión originaria. ¿Está? El 80% de la biodiversidad del planeta la sostienen las comunidades indígenas en el mundo. Nada más ni nada menos. ¿Está? Lamentablemente, en 1942, cuando llegó el europeo a ese continente, en vez de aprovechar para aprender e intercambiar culturas, realmente decidió matar, decidió robar, decidió sacar, violar, y hacer todas las barbaridades que hicieron. ¿Tá? Creo que ese fue uno de los grandes errores de la historia de la humanidad. ¿Ah? Que fue el poder, que fue el pisotear seres humanos, cultura, conocimiento, porque todo el conocimiento que existía en la Via Yala lo destruyeron. Es decir, destruyeron una cultura, no, varias culturas, ¿no? Pero generalizando la cultura del continente. Donde había un templo originario, lo echaron abajo y construyeron una iglesia en el mismo lugar. Si había alguna imagen de lo originario, hicieron una imagen similar, que esto pasó en lo que hoy es México, ¿tá? Una imagen similar de una virgen para que la gente del lugar la adorara. Había una desesperación por destruir, ¿tá? Y construir
sobre los escombros y los cadáveres y los cuerpos del ser humano que vivía aquí, que realmente es imposible de comprender tanta negación a la vida. Y ese patriarcado, ese machismo trajo aparejado que hasta el día de hoy también esa enfermedad social reine en nuestra querida Viayala. Y hasta en las comunidades indígenas, lamentablemente. Se entrecorta, entonces, Ricardo. Bueno. Es Repetí lo último. No decía que el patriarcado y el machismo, otra enfermedad del eurocentrismo que vino a invadir acá, que se mantiene hasta hoy, trae aparejado la violencia contra la mujer, de matarlas por ser sanadoras, llamadas brujas. Las farmacéuticas hoy usan las mismas plantas medicinales que esas sanadoras para hacer medicamentos, con procesos químicos. Entonces, aplastar todo ese conocimiento, esa cultura, esa humanidad que existía acá, es algo imperdonable en la historia de la humanidad. Y violentar a la mujer, tratar de opacar la gran sabiduría de la mujer, es como el egocentrismo mayor y asesino, ¿no? Tratar de opacar a otra persona y insultarla y desvalorarla para elevarse uno, esa es la forma. Es ingrato, egoísta y muy deshumanizado. Y también, bueno, ese patriarcado persiguió y persigue hasta el día de hoy al ser humano que elige otra opción sexual que no sea la hetero. No solo a la mujer, sino también a esas personas que toman una decisión de tener una vida sexual diferente. Entonces hay mucho mal en ese poder que se quiso implantar con la llegada del europeo a ese continente. Y son las enfermedades sociales que han hecho más daño que la viruela y todo lo que trajeron con ellos, que mataron mucha gente también. Pero se pudo controlar. Estas enfermedades sociales no se han podido controlar. Se adquirieron y conviven con nosotros en este continente, lamentablemente. No sé quién sigue porque cambió un poco el orden. Pero con respecto, Ricardo, a lo que venís planteando, hay cosas que estoy totalmente de acuerdo. Y hay cosas que, para usar una palabra conocida dentro de lo Pará un poquito ahí que se cortó el audio, Néstor, en una palabra conocida. Y tema que quedaste congelado. Bueno, solo Néstor quedó congelado. Bueno, no sé qué pasó, quedó Néstor congelado. A ver si aparece de vuelta. Daniel, ¿querés seguir vos mientras?
Sí, estaba buscando en internet, en YouTube para escribirte porque te pedía entrar y no me dejabas. Ya me sacó 2 veces no sé, ya 2 veces quedé afuera, y, y se me ha cortado un poco los audios, pero tal, quedó entendible todo. Ahí Seguí, apareció, Néstor, seguí, Néstor, seguí, que estaba interesante lo que decías. No, decía que, usando una palabra conocida en lo que es Sisipalegu, discrepo con algunas de las cosas. Y discrepo en este sentido. O sea, dentro de los pueblos originarios de la Vía Yala, habían que se manejaban en forma horizontal, en cuanto a lo social y a lo político, y otros que fueron los que generaron imperios que se estructuraron en una forma piramidal. O sea, esos pueblos sometieron a otros pueblos. Y de ahí que cuando llega la invasión europea, en 1400 o a partir de 1492, es que tuvieron la facilidad de convencer a esos pueblos sometidos, prometiéndoles la libertad, de que si los ayudaban a ellos a vencer a quienes los sometían, les darían la libertad. Cosa que después los conquistadores no cumplieron, obviamente. Pero tuvieron esa facilidad y tuvieron esa ayuda. De ahí que, aunque los conquistadores eran reducidos en número, tenían armamentos más sofisticados, el uso del caballo, etc. Pero tenían miles de sometidos, de pueblos originarios sometidos por aquellos pueblos imperiales sometedores. Quería marcar esa discrepancia. Daniel. Bien. Hiciste una entrada larga. Vos hablás de un patriarcado, y yo no voy a hablar del patriarcado que hablen las luchadoras feministas. Digo, y vos si querés, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo no voy a hablar de patriarcado. Yo lo que veo es una lucha, hoy veo una lucha contra el capital, donde estamos entregados al capital. Tan entregados que confundimos la lucha de liberación femenina con ser más poderosos mediante el capital. Y hay grupos que ven la realidad y dicen afuera el capital y el patriarcado, y yo eso lo comparto, pero si no terminamos con el capital primero, o el capital como está estructurado hasta ahora y como viene desde antes, creo que la semana pasada hablé de ese tema cuando dije que los jeques árabes entregaban el dinero, el petróleo, el país, todo por una suma de dinero a los grandes capitales, y hoy los políticos uruguayos, todos los políticos uruguayos están entregando gratis todo a los grandes capitales extranjeros, el agua, la tierra, todo gratis, pero ganan los políticos, pero el pueblo cada vez está más sometido y cada vez el capital es más grande y las diferencias son más grandes. Si no terminamos con esa lucha, primero no va a haber forma de que socialmente seamos todos iguales. Porque si no es para que todos seamos iguales, hay cambios que no van a llegar porque cambiamos un explotador por otro y nada más. Eso quería marcar,
porque le encuentro un símil que si no terminamos con esa lucha de capitales extranjeros dominándonos, no va a haber igualdad de ningún lado, ni de sexo, ni de sociales, ni de nada. Bueno, evidentemente, yo me estaba refiriendo al tema patriarcado más en sus orígenes aquí en la Vía Yala, concretamente, que vino con la invasión. Digo, después las realidades van cambiando y hay condimento para tirar para arriba en diferentes temáticas. Yo también voy a agregar algo, pero no me quiero ir tanto del tema. También soy un convencido y he confirmado que muchos movimientos sociales son creados desde el poder económico, no de la sociedad misma. Y yo estoy convencido que el feminismo es uno de ellos, ¿tá? Por eso hay tanta variedad de feminismo, concretamente. En las embajadas de Estados Unidos de todos países se sustentan ONG de diferentes temáticas, ¿tá? Que supuestamente son contrarias a Estados Unidos, pero ellos le aportan dinero para que funcionen. Entonces decís, ¿para qué? Estás aportando dinero a tu enemigo. Y es un control concretamente, ¿tá? Es un control concretamente de esas organizaciones y que van surgiendo y van marcando ciertas diferencias dentro de lo que es el feminismo, para hablar de un tema concreto. Diferencias que van marcando divisiones, y bueno, esa es la idea concreta desde el poder de dividir, y bueno, y hacen aportes económicos, concretamente. Yo, con el tema del imperialismo de mayas, aztecas, incas, yo tengo mis reservas, ¿no? Porque la lectura que haga el europeo sobre los pueblos originarios, que la mayoría de la documentación viene de ahí y de criollos, y normalmente no tenemos que manejar con esa documentación para hablar de historia. Y yo no la doy nunca por real y válida, concretamente. Tuve la oportunidad de concurrir a un encuentro de comunicadores indígenas en México, con muchas personas, más de 5.000 personas. Tuve la oportunidad de hablar directamente con representantes, comunicadores de diferentes pueblos, que fue realmente hermoso ese intercambio, hablar de su presente, de sus problemas, de su historia, de sus realidades. Y una cosa que yo ya venía muy entusiasmado y venía leyendo mucho, investigando mucho sobre los toltecas, concretamente, que en la interna de Xisipalegu, bueno, se bromea mucho conmigo sobre el tema de los toltecas, de esa sabiduría tolteca, pero tiene una historia y lo que encierra sabiduría para mí es magnífica, y realmente tengo admiración por ese pueblo, que nunca aceptó ni al invasor ni a su Dios, pero tampoco aceptó formar parte de los llamados imperios, muy entre comillas, de otros pueblos originarios. Entonces, me contaban que habían sido invitados
a formar parte, a nuclearse con aztecas. Y eso no lo aceptaron. Prefirieron mantenerse ellos solos con su identidad, con su historia. Y así siguió. Y los aztecas no lo invadieron y lo sometieron para que formaran parte, vuelvo a decir entre comillas, del imperio de los aztecas. Y ahí marca un poco cómo veía el europeo a incas, aztecas y mayas como imperio, y entre iguales originarios no era tan así, porque no eran sometidos sino invitados, dichos por los mismos hermanos que hablé con ellos, pero también otras etnias del continente que fueron parte también, que se unieron, aztecas, incas, mayas, y yo no lo veo concretamente, o dejo por lo menos un signo de interrogación muy grande sobre llamarlos imperios, porque el invasor los llama así. ¿Tá? Parte de su historia, escuchada por ellos mismos, es decir, por gente que pertenece a esas etnias, que no solamente tienen la historia y documentos como nosotros, también tienen la transmisión oral, la transmisión de la palabra de su propia historia, me decían eso, me contaban eso. Entonces, más pongo en duda esa denominación que le da el invasor concretamente. Que podía tener características, como lo nombra el invasor, es una cosa, pero que en definitiva lo sea, yo dejo muchas interrogantes por lo que he podido investigar y lo que he hablado con ellos mismos concretamente, directamente. Creo que una situación similar la vivió Ernesto, uno de nuestros hermanos de la comunidad Guan, bueno, que tuvo la oportunidad también de hablar con hermanos que formaron parte, que fueron parte de esos llamados imperios, que realmente no funcionaban como tales, ni absorbían pueblos y menos por intermedio de la violencia, ¿no? Pero bueno, es discutible y yo tengo una esperanza que no fuera así. Tampoco pretendo que la historia de los pueblos originarios sea todo color de rosa, todo precioso, porque está lleno también de errores y cosas que no están buenas. No pretendo ser un romántico de que todo sea precioso, pero si hay algo que se puede aportar que ponga en duda un hecho concreto de ese imperialismo que se le marcan a esas tres señas de la Vía Yala, siempre lo voy a poner en la mesa como tema, ¿no? Permiso. Ricardo, tema imperialismo. Tiene algo de imperante, de mandato, de hecho a la fuerza, ¿verdad? Pero no siempre el imperialismo tiene que ser a la fuerza de las armas. Se sabe que el territorio inca
los incas, después que tenían su formato político y su forma de actuar y de pensar, empezaron a estirar sus caminos, formando el Tahuantinsuyo y otros caminos más. Y se fueron estirando, y hacia uno de los lugares donde se fueron estirando fue hacia el sur, hacia lo que hoy es territorio argentino, llegando hasta donde estaban los Diaguita, los Quilmes, todos pueblos que tenían, que habían sido civilizados, por decirlo de alguna forma. Si civilizarse es hacer una ciudad, como se considera, ellos habían sido, tuvieron su avance constructivo, hicieron ciudades, donde, por ejemplo, una de las características era que se encontraron, porque todas fueron ciudades destruidas por los españoles después, y todos pueblos arrastrados hacia otro lugar de asentamiento, donde hay un barrio en Buenos Aires de los Quilmes. Sin embargo, los Quilmes eran más adelantados que algunos de los pueblos, de parte de los pueblos incas, digamos. Tenían una ciudad mucho más moderna, pensada como una fortaleza, con una característica propia. Esos pueblos, de a poco, fueron conquistados por invasiones de los incas, que no eran invasiones armadas y a prepo. Está comprobado por investigadores de Argentina que fueron pueblos que empezaron con una cultura, que tenían una manifestación cultural, que con los años fueron convirtiéndose en prácticamente cultura inca, donde había en principio una cultura propia, una cultura entreverada, y terminó siendo una cultura incaica, parte de una cultura incaica del Tahuantinsuyo. Cuanto más al sur, menos entraron. Fue un imperio cultural, digamos, no impuesto por las armas, digamos. Pero hay datos de que algún otro pueblo no la pasaron tan bien. No sé si con los incas, más al norte con los mayas, con los aztecas, hubieron algunos pueblos sometidos que supuestamente los sometían para las cosechas, para tener mano de obra, y después los largaban. Algunos dicen que los largaban, aunque hay otros hablan de crueldades que yo no creo. Porque yo tampoco creo en la maldad, sí, pero tampoco creo que esto haya sido el paraíso como muchos lo plantean. Lo que quiero decir es esto. Hay una forma de cultura que es imperativa, que va llegando. Acá no había monedas, el pago no era moneda. Hay pruebas de que los tambos que tenía en el Tahuantinsuyo, había tambos donde guardaban alimentos, y cualquier caminante que pasara tenía la puerta abierta para alimentarse y seguir su camino, que eran básicamente puestos para ejércitos, pero era gratis comer, digamos. O sea que hay cosas que a veces los imperios son culturales y no son de guerra. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los incas eran, porque también se fueron para el norte, aunque ya del norte no tengo datos. Es lo que he podido acceder a leer, digamos. Por eso quería marcarte este punto, que a veces cuando uno dice imperio, y cuando no es un ataque al imperio, a la cultura inca o a la cultura maya, azteca o a la que sea, uno se refiere, de repente dice imperio y no está queriendo decir que ellos eran guerreros, que venían y esclavizaban, torturaban, mataban. Una cosa imperativa es transmitir la cultura. A eso me refería.